Imagina que retrocedes miles de años, dejando atrás las certezas modernas y los juicios implacables que han modelado tu manera de comprender el amor. Puede que pienses que la homosexualidad fue siempre un susurro vergonzante, una sombra perseguida por la ley y el dogma. Sin embargo, la historia, con su carácter caprichoso y contradictorio, revela algo distinto. Hubo épocas en que la pasión entre personas del mismo sexo no solo se toleraba, sino que se integraba en los cimientos de civilizaciones enteras. En estos relatos antiguos descubrirás que los límites entre el afecto y el deseo no eran tan rígidos como solemos imaginar. En algunos lugares, el amor homosexual se envolvía en un aura casi sagrada. En otros, se castigaba con la muerte. La línea que separaba la veneración del escándalo se desplazaba con cada época y cada cultura. Entre el placer legítimo y la condena severa, se tejieron historias de amantes que desafiaron su tiempo. Hoy recorrerás este tapiz de contradicciones, desde las columnas de mármol donde jóvenes griegos aprendían a amar y a pensar, hasta los claustros medievales donde la pasión se susurraba entre rezos. Entre emperadores que exhibían a sus amantes como símbolos de poder y artistas que dejaron rastros de su deseo en lienzos y esculturas, descubrirás la amplitud de lo que significa amar sin pedir permiso. Te sorprenderá saber que muchas de las figuras que hoy admiramos, poetisas, filósofos, reyes y pintores, fueron protagonistas de estos amores que la posteridad se empeñó en maquillar o censurar. Al comprender su historia, tal vez también comprendas cuán profundo y persistente ha sido el pulso del deseo, pese a todas las condenas. Así comienza este viaje, un recorrido que parte de la Grecia antigua, donde el amor entre hombres se consideraba un rito de iniciación y las mujeres tejían versos encendidos sobre su propia pasión. Allí, en la tierra de Safo y de los filósofos, descubrirás un mundo donde la atracción homosexual poseía un lugar legítimo, aunque no exento de reglas. ¿Te atreves a mirar de frente ese pasado? Entonces, sigamos. Grecia nos espera. Imagina que despiertas en una ciudad donde la belleza no es un concepto abstracto, sino un ideal tangible que se mide en proporciones y gestos. Atenas vibra con la fuerza de su propia cultura. El teatro florece, la filosofía se debate en ágoras iluminadas y el amor entre hombres se reconoce como un vínculo capaz de moldear no solo el carácter de un joven, sino el destino mismo de la polis. Tal vez te sorprenda saber que la pederastia, lejos de ser un tabú oculto, estaba regulada por costumbres y convenciones. No se entendía como una relación puramente carnal, sino como un lazo educativo entre el erastés, el amante adulto y mentor, y el erómenos, el adolescente en formación. Durante los banquetes, mientras los hombres se recostaban sobre cojines, se entonaban poemas que celebraban la belleza juvenil y el poder civilizador del amor. Este vínculo, en apariencia tan desigual, implicaba responsabilidades mutuas. El adulto debía instruir, proteger y ennoblecer al joven, mientras que el erómenos ofrecía gratitud, afecto y una intimidad contenida. Las fuentes antiguas describen con naturalidad escenas que hoy podrían escandalizar. Plutarco, Jenofonte y Platón debatieron largamente sobre los límites de este afecto. ¿Era puramente espiritual o también físico? ¿Podía un hombre virtuoso rendirse al deseo sin perder la templanza? La respuesta, como tantas en la historia, dependía de matices. Se esperaba que el erómenos, al madurar, abandonara esa relación para asumir su propia ciudadanía plena. Persistir en una pasión prolongada se consideraba señal de debilidad o de falta de moderación. Pero el amor en Grecia no se limitó únicamente a los hombres. En la isla de Lesbos surgió un canto femenino que desafió las narrativas dominantes. Allí vivió Safo, una de las poetas más admiradas y al mismo tiempo más difamadas de la antigüedad. Imagina a Safo rodeada de sus discípulas, jóvenes que acudían a su casa para aprender música, poesía y tal vez el misterio del deseo. Sus versos, conservados en fragmentos, hablan de miradas que encienden el pecho, de manos que tiemblan al rozar otra piel femenina, de labios que se buscan en la penumbra. El término lésbico proviene justamente de su isla natal, y su reputación fue objeto de un largo proceso de tergiversación. Algunos antiguos sostenían que sus poemas eran ejercicios retóricos destinados a preparar a las muchachas para el matrimonio. Otros la acusaron de entregarse al amor entre mujeres. La verdad probablemente combine ambos aspectos. Safo y sus compañeras habitaron un espacio ambiguo entre la educación y la pasión. La sociedad griega, aunque más permisiva que otras culturas posteriores, también imponía límites. La libertad sexual no era igual para todos. Las esposas, confinadas al gineceo, tenían pocas posibilidades de manifestar abiertamente sus afectos fuera del matrimonio. Para los hombres, la bisexualidad era parte de la virilidad y la formación cívica.
Para las mujeres, el amor con otra mujer quedaba relegado a la esfera privada y a menudo carecía de reconocimiento formal. Si pasearas por un gimnasio ateniense, podrías ver a un joven recibir los consejos de su mentor mientras siente el vértigo del deseo. O escuchar en Lesbos el eco de un coro femenino entonando estrofas que celebran la piel, la voz y la mirada de la amada. Así de múltiples eran las expresiones del amor homosexual en Grecia, ni totalmente libres ni completamente censuradas, siempre en tensión entre lo permitido y lo condenado. Y así, entre columnas blancas y versos encendidos, se fue tejiendo un legado que siglos después sería retomado o perseguido por otras civilizaciones. Porque lo que para los griegos fue parte esencial del etos ciudadano, para Roma se transformó en un signo de poder, un instrumento de escenificación política y una fuente de escándalos inolvidables. Si estás preparado para seguir explorando estas pasiones, Roma imperial nos aguarda con historias de emperadores y amantes cuyo recuerdo desafió la moral oficial de su tiempo. Si Grecia convirtió el amor entre hombres en un rito pedagógico y casi filosófico, Roma imperial llevó ese impulso a un terreno aún más ambiguo, el del poder absoluto. Imagina que caminas por los corredores dorados de un palacio romano. Las estatuas observan con expresión impasible mientras, detrás de los cortinajes, se traman intrigas políticas y pasiones que con frecuencia desafiaban las normas oficiales. En Roma, la bisexualidad masculina se entendía menos como un ideal formativo y más como un derecho del ciudadano libre. Los romanos distinguían con meticulosidad la posición social de cada participante. Para un hombre libre, desear a otros hombres no era problemático en sí, siempre que ocupara el rol activo. En cambio, quien adoptaba el papel pasivo, sobre todo si también era ciudadano, podía verse envuelto en la humillación y el descrédito. El poder, en Roma, se ejercía incluso en la intimidad. Los emperadores, dueños del destino del imperio, tampoco fueron ajenos a estas relaciones. Nerón, por ejemplo, causó un verdadero escándalo cuando, tras la muerte de su esposa Popea, mandó castrar a un joven liberto llamado Esporo. Imagina el desfile: Esporo ataviado con ropajes nupciales de emperatriz, escoltado por la guardia pretoriana mientras el pueblo contemplaba incrédulo aquella ceremonia. Para Nerón, esa unión era la prolongación de su autoridad sin límites. Para muchos romanos, la culminación de su locura. Años después, el emperador Adriano protagonizó uno de los romances homosexuales más célebres de la historia. Su pasión por Antínoo, un joven bitinio de extraordinaria belleza, trascendió lo privado. Adriano no solo lo convirtió en su compañero constante de viajes, sino que, tras su prematura muerte en el Nilo, decidió divinizarlo. Mandó erigir estatuas en su honor por todo el imperio, fundó la ciudad de Antinoópolis y promovió un culto que sobrevivió décadas. Si cierras los ojos, casi puedes sentir la devoción melancólica de un gobernante que, bajo la apariencia del hombre más poderoso de su tiempo, se vio desbordado por un amor imposible de contener en los márgenes de la discreción. Pero esta aparente tolerancia no era homogénea. En la vida cotidiana, la moral pública imponía restricciones. Si bien un ciudadano podía mantener relaciones homosexuales con esclavos, libertos o prostitutas masculinas sin reproche legal, existían límites claros. La pasividad era despreciada, la promiscuidad excesiva se ridiculizaba y, en determinados periodos, las autoridades intentaron frenar los excesos que se percibían como decadencia moral. El poeta Marcial, con su lengua afilada, se burló en sus epigramas de quienes no sabían guardar las apariencias. En cuanto a las mujeres, las fuentes romanas son más escasas, pero algunos testimonios revelan la existencia de relaciones lésbicas. Marcial describe a ciertas matronas que preferían a otras mujeres y ridiculiza su masculinidad, proyectando la incomodidad de un mundo patriarcal que no concebía el amor femenino fuera del matrimonio. Aunque la legislación rara vez persiguió con severidad estas uniones, la sociedad las miraba con recelo y a menudo las reducía a una curiosidad morbosa. Así, en la Roma imperial, el amor homosexual se mezcló con el teatro de la autoridad. Para los emperadores, los amantes se convirtieron en símbolos, del capricho divino en el caso de Nerón, de la inmortalización romántica en el de Adriano. Para los ciudadanos comunes, la atracción por otros hombres o mujeres se vivía entre la permisividad práctica y el estigma de la burla. La frontera entre la aceptación y la condena dependía siempre de quien ostentaba el poder. Si recorres hoy los museos de Roma, encontrarás bustos de Antínoo con expresión serena y delicada. Son testimonio de un tiempo en que el amor masculino se atrevió a vestirse con ropajes sagrados. Pero en los foros y las sátiras, late la voz de un pueblo que oscilaba entre la fascinación y el escándalo. Pronto, todo cambiaría.
Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el imperio, las antiguas costumbres se vieron amenazadas por una nueva moral que interpretaba el placer como pecado y la carne como tentación constante. Y en los siglos que siguieron, esa visión transformaría radicalmente la suerte de quienes deseaban de forma distinta. Si estás listo para adentrarte en esta nueva etapa de sombras y represión, avanzaremos hacia la Edad Media, cuando la condena se volvió dogma y la pasión se refugió en la penumbra de los claustros. Imagina que avanzas por un pasillo de piedra, donde el frío parece más profundo que la noche misma. Los ecos de pasos se mezclan con el murmullo de oraciones en latín. Es la Europa medieval, un mundo que heredó el Imperio Romano pero rechazó gran parte de su legado sensual. Allí, la carne se convirtió en sospecha y el deseo, en un enemigo constante. Cuando el cristianismo se consolidó como religión oficial, trajo consigo una visión de la sexualidad impregnada de temor y penitencia. San Agustín enseñaba que el placer carnal, incluso dentro del matrimonio, era una herencia de la caída del hombre. Todo contacto no orientado a la procreación se consideraba un desorden. Y entre las prácticas más perseguidas se hallaba la sodomía, un término que englobaba cualquier relación homosexual. Te sorprenderá descubrir que, aunque la doctrina era inflexible, la aplicación de las leyes variaba según el lugar y la época. El Concilio de Elvira, en el siglo IV, ya condenaba los actos homosexuales con la excomunión. Más tarde, en el siglo XIII, se establecieron penas que iban desde la confiscación de bienes hasta la hoguera. Sin embargo, la represión nunca consiguió extinguir por completo estas pasiones. Allí donde se pretendía erradicar el deseo, surgían relatos de encuentros prohibidos. En los monasterios, la vida comunitaria ofrecía un entorno propicio para el afecto íntimo. Monjes que compartían celda, que se confesaban mutuamente sus dudas, que hallaban consuelo en el contacto físico. Documentos eclesiásticos registran casos de pecado nefando entre religiosos, a veces castigados con severidad ejemplar. Pero también existieron periodos de ambigüedad, abadías donde los vínculos emocionales se toleraban siempre que permanecieran discretos. Uno de los episodios más reveladores ocurrió en el monasterio de Saint-Martial de Limoges, donde se conserva una carta que describe con detalle los amores entre dos monjes. El autor confiesa la fuerza irresistible de su atracción y la vergüenza que sentía tras sucumbir a ella. Su relato mezcla la ternura con la culpa, como si el amor y el pecado fueran la misma cosa. Entre la nobleza, los romances homosexuales tampoco desaparecieron. Las crónicas anglonormandas mencionan a señores que mantenían a jóvenes escuderos como amantes. Algunos cronistas procuraron encubrir estos hechos con la fórmula compañeros íntimos, mientras que otros los denunciaron como signos de decadencia moral. A pesar del peligro, hubo quienes defendieron estos lazos como expresiones de un afecto sincero. Las mujeres, una vez más, quedaron en la penumbra del registro histórico. Los tribunales eclesiásticos apenas prestaban atención al amor lésbico, tal vez porque lo consideraban menos amenazante o porque no encajaba en su esquema de pecado centrado en la penetración. No obstante, algunos procesos inquisitoriales documentaron casos de beatas acusadas de impurezas con otras mujeres. En ciertos conventos surgieron relaciones tan intensas que superaban la amistad espiritual, aunque con frecuencia se disfrazaron bajo el velo de la devoción. Si piensas en los castigos, no imagines que fueran siempre automáticos. La Edad Media no fue un bloque monolítico de intolerancia. Hubo regiones donde las penas por sodomía se aplicaron de forma esporádica y otras donde la Inquisición desató persecuciones sistemáticas. La tensión constante entre el miedo a la condena y el anhelo de compañía creó un paisaje emocional complejo, donde cada caricia podía costar la vida o la salvación del alma. Quizá, en la penumbra de un scriptorium, mientras las velas proyectaban sombras sobre los muros, dos monjes se tomaban de la mano con la certeza de que su secreto era tan peligroso como inevitable. O en la celda de un convento, dos religiosas compartían un afecto que ninguna regla podía abolir por completo. Así, incluso en el periodo más oscuro, la pasión encontró la forma de abrirse paso entre rezos y amenazas. Pero todo ciclo histórico alberga también momentos de apertura. A medida que Europa se adentró en el Renacimiento, el redescubrimiento del pensamiento clásico trajo consigo una nueva curiosidad por el deseo. Los grandes artistas y humanistas comenzaron a explorar con mayor franqueza el lugar del placer en la experiencia humana. Y en ese resurgir, el amor homosexual volvería a encontrar espacios donde manifestarse con menos miedo. Si estás dispuesto a seguir el hilo que conecta la represión con la renovación, el Renacimiento te espera con historias de genios cuyas pasiones dejaron huellas imborrables en la cultura occidental.
Imagina que abandonas los claustros sombríos de la Edad Media y entras en un taller inundado de luz. Un caballete sostiene un lienzo donde el cuerpo humano se representa con una franqueza que habría escandalizado a generaciones anteriores. Las antiguas estatuas griegas vuelven a ser admiradas, no como reliquias paganas, sino como ejemplos de perfección estética. Es el Renacimiento, un tiempo en que la cultura occidental empezó a reconciliarse con la carne. Sin embargo, esta apertura no significó la aceptación plena del amor homosexual. Al contrario, el contraste entre el redescubrimiento de la antigüedad y la persistente influencia de la moral cristiana generó tensiones profundas. El deseo se celebraba en el arte y se castigaba en la vida cotidiana. Una ambivalencia que marcó la existencia de algunos de los creadores más brillantes de su tiempo. Te sorprenderá saber que Leonardo da Vinci, el genio que pintó la Última Cena y la Mona Lisa, fue acusado de sodomía en su juventud. Tenía 24 años cuando fue arrestado junto a otros jóvenes florentinos, todos sospechosos de mantener relaciones con un muchacho de 17. El proceso terminó archivado por falta de pruebas, pero la acusación persiguió su reputación durante años. Imagina a Leonardo, encerrado en su taller, dibujando torsos masculinos con un fervor que era al mismo tiempo estético y personal. Aunque jamás dejó constancia explícita de su orientación, su dedicación a la anatomía masculina alimentó tanto la admiración como las sospechas de sus contemporáneos. Otro artista emblemático, Miguel Ángel Buonarroti, volcó en su obra una pasión intensa por la belleza viril. Sus sonetos, dirigidos a Tommaso dei Cavalieri, rebosan imágenes de adoración que rozan la confesión amorosa. Si el corazón pudiera elevar la forma visible de su fuego, escribió, verías en mi pecho tu imagen. Aunque vivía en una sociedad que prohibía toda relación homosexual, su prestigio artístico le ofreció cierta protección. Aún así, sus versos solo circularon en un círculo reducido, pues revelaban un sentimiento que no podía exhibirse sin riesgo. En este periodo, las relaciones entre hombres y entre mujeres coexistieron en múltiples capas: el afecto intelectual, el deseo físico, la admiración platónica. El Renacimiento redescubrió el lenguaje del eros clásico, pero no logró desprenderlo del todo del estigma cristiano. El resultado fue un vaivén constante entre la celebración y la condena. Las mujeres también dejaron huellas, aunque más discretas. En las cortes italianas y francesas surgieron relatos de damas que mantenían vínculos apasionados con sus amigas íntimas. La correspondencia privada recogía palabras de anhelo y celos que iban mucho más allá de la cortesía. Sin embargo, como en épocas anteriores, el amor lésbico rara vez alcanzaba visibilidad oficial. Cuando se detectaba, podía ser objeto de burla o de castigo, pero a menudo se consideraba un vicio menor frente a la sodomía masculina. Las ciudades-estado italianas, especialmente Florencia y Venecia, eran famosas por su vitalidad artística y por una vida sexual que escandalizaba a los predicadores más severos. El fraile Savonarola, en sus sermones inflamados, clamaba contra la lujuria y acusaba a Florencia de haber heredado la corrupción de Roma. El contraste era evidente. Mientras los pintores ensalzaban la belleza del cuerpo desnudo, la justicia perseguía con rigor cualquier desvío de la norma. Aún así, este periodo trajo consigo un cambio decisivo: la proliferación de tratados legales impresos que catalogaban, tipificaban y sancionaban el pecado nefando. La imprenta permitió difundir manuales de confesión y códigos penales que fijaron penas concretas. En algunos estados italianos, la sodomía podía castigarse con la muerte, en otros, con multas o destierro. La conciencia del riesgo era tan alta que muchos artistas y eruditos envolvieron sus deseos en metáforas clásicas: Ganimedes ascendiendo a los cielos, Apolo persiguiendo a Jacinto. Un lenguaje que servía de refugio y de velo. Si recorres un palacio renacentista, puedes percibir esa tensión en cada fresco y en cada mármol, la pasión contenida bajo un barniz de nobleza. El Renacimiento celebró la perfección del cuerpo, pero solo dentro de un marco moral vigilado. En sus márgenes florecieron historias clandestinas que alimentaron la imaginación y, en ocasiones, la tragedia. Mientras Europa entraba en la época moderna, el control moral no cedía terreno. Los tribunales se profesionalizaban, las denuncias se multiplicaban y la vigilancia se extendía a los espacios privados. Y sin embargo, en medio de esa represión creciente, las relaciones homosexuales dejaron huellas imborrables en el arte, la poesía y la memoria colectiva. Porque aunque la historia oficial intentara silenciar estas vidas, su legado sobrevivió. En los versos de Miguel Ángel, en las estatuas de Antínoo, en los rumores sobre Leonardo, en las cartas que Safo escribió siglos antes.
Todo ese caudal de deseo se convirtió en un testimonio de que el placer y la condena siempre caminaron de la mano. Y así, con el Renacimiento llegando a su ocaso, te invito a reflexionar sobre la paradoja de una cultura que redescubrió la libertad del pensamiento, pero no pudo reconciliarla del todo con la libertad del cuerpo. Si estás preparado para contemplar cómo estas historias resuenan hasta hoy, avanzaremos hacia una reflexión sobre su huella en nuestra percepción contemporánea del amor. Atravesemos un salón iluminado por candelabros de cristal. El murmullo de conversaciones cultas se mezcla con el perfume de los vestidos y el aroma a tabaco. Es el siglo de las luces, un tiempo en que Europa proclamaba la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley y el derecho a cuestionarlo todo. Y, sin embargo, el amor homosexual seguía siendo un asunto que pocos se atrevían a nombrar sin temor. Puede sorprenderte descubrir que la Ilustración, tan orgullosa de su racionalismo, heredó muchos prejuicios de épocas anteriores. Las ideas de tolerancia y progreso convivían con legislaciones que castigaban con severidad las prácticas sexuales no normativas. En Francia, la sodomía se consideraba un crimen grave, perseguido por los tribunales y castigado, en los casos más extremos, con la hoguera. La paradoja era evidente. En los mismos cafés donde se debatía la enciclopedia y se soñaba con la emancipación del individuo, se espiaba y denunciaba a quienes amaban de forma distinta. Algunos salones ofrecieron, sin embargo, nuevos espacios de sociabilidad masculina. Allí se tejían redes discretas de complicidad y deseo. Cronistas de la época describen con ironía los círculos de caballeros que cultivaban el dandismo, el gusto refinado y la cercanía ambigua que rara vez se declaraba de manera abierta. Entre esos gestos y miradas se insinuaba un erotismo cuidadosamente velado. En Inglaterra, el siglo XVIII fue testigo de una criminalización más rigurosa que nunca. La ley de sodomía, vigente desde el reinado de Enrique VIII, se aplicó con renovado fervor, en parte como reacción conservadora frente a los cambios sociales. Durante décadas, las Mally Houses, pequeños clubes donde hombres se reunían para beber, bailar y encontrarse, fueron objetivo constante de redadas policiales. Basta evocar esas estancias humildes, con cortinas raídas y bancos de madera, donde la camaradería se mezclaba con el miedo. En 1726, Margaret Clapp, conocida como Motter Clapp, fue arrestada por regentar una de estas casas en Londres. Su proceso destapó una red de vínculos afectivos que escandalizó a la opinión pública y terminó con la ejecución de varios hombres. Mientras tanto, en Francia se consolidaba la figura del libertino. Algunos aristócratas desafiaban las normas morales con un descaro que rozaba la provocación. Aunque la mayoría se enorgullecía de su reputación heterosexual, circulaban rumores sobre relaciones masculinas entre cortesanos, alimentados por la sátira y los panfletos anónimos. La difamación política recurrió con frecuencia a la acusación de sodomía como un arma para arruinar prestigios. La Ilustración también trajo consigo nuevas perspectivas médicas y jurídicas. Los tratados de moral comenzaron a describir la homosexualidad no solo como un pecado, sino como una anomalía psicológica. En 1777, el jurista francés Pierre-Francois Mouillard de Vauglans publicó su célebre recopilación de costumbres criminales, donde la sodomía aparecía listada junto al incesto y la bestialidad. Esta clasificación contribuyó a consolidar la idea de que el deseo homosexual era un peligro social, una amenaza digna de vigilancia constante. A pesar de este clima de represión, algunas voces ilustradas se atrevieron a expresar cierta compasión. Voltaire, con su escepticismo mordaz, ironizaba sobre la pretensión de legislar los afectos. Montesquieu llegó a preguntarse si la severidad de las penas no era un reflejo de supersticiones más que de verdadera moralidad. Pero estos argumentos eran minoritarios y rara vez se pronunciaban en público. En Alemania, la Ilustración adoptó un matiz particular. El auge del sentimentalismo y la amistad romántica entre hombres dio lugar a correspondencias llenas de ternura y admiración. Dos jóvenes intelectuales podían intercambiar cartas que desdibujaban la frontera entre la amistad exaltada y el amor erótico, sin que nadie se atreviera a ponerles un nombre definitivo. Estas expresiones, impregnadas de idealismo, ayudaron a redefinir los límites de la intimidad masculina. Por su parte, las mujeres que amaban a otras mujeres siguieron casi invisibles en los registros oficiales. La justicia parecía concentrar su atención en la conducta masculina, aunque la vigilancia sobre los conventos y las sospechas de prácticas impúdicas no desaparecieron del todo. Esa invisibilidad fue, a la vez, una forma de protección y un modo de negación. Podían amar en la sombra, pero su experiencia rara vez se reconocía como una forma legítima de deseo. Así,
El siglo de las luces se convirtió en un tiempo de promesas incumplidas para quienes desafiaban la norma sexual. Bajo la retórica de la razón y la libertad, persistieron castigos que recordaban la severidad medieval. Y, sin embargo, la proliferación de diarios, memorias y literatura privada empezó a dejar testimonio de una vida íntima que no podía reducirse a un delito. Tal vez puedas imaginar esas páginas manuscritas, una letra temblorosa que relata un afecto prohibido, una confesión que solo podía hacerse en secreto. Esa voz anticipaba la lenta emergencia de una conciencia identitaria, un presentimiento de que el deseo podía transformarse en un derecho reclamado. Y cuando la Ilustración dio paso al siglo XIX, ese murmullo comenzó a crecer hasta convertirse en un debate público. Porque en la era victoriana, el amor homosexual se transformó en una obsesión colectiva. Al tiempo que se perseguía con más rigor, empezó a definirse con precisión, dando origen a las categorías modernas con que todavía hoy nos pensamos. Piensa en una calle de Londres envuelta en niebla. Los faroles apenas iluminan los adoquines mojados, y tras las puertas ornamentadas de las casas burguesas, se guardan secretos que nadie se atreve a confesar. La era victoriana se proclamaba dueña de una moral intachable, un tiempo de disciplina doméstica y pudor inquebrantable. Pero bajo esa fachada se gestaba una contradicción. Jamás se habló tanto del deseo prohibido ni se persiguió con tanto empeño. El siglo XIX trajo consigo un cambio decisivo. Hasta entonces, las prácticas homosexuales se castigaban como actos aislados, un pecado nefando sin categoría propia. Con el auge de la ciencia y el positivismo, comenzó a formarse una visión más sistemática. El deseo dejó de ser solo una transgresión moral y empezó a definirse como un rasgo permanente de la personalidad. Así nació la idea moderna de el homosexual. En Alemania, el médico Karl Heinrich Schuldigs fue uno de los primeros en reivindicar abiertamente la existencia de una naturaleza distinta. Durante la década de 1860, acuñó el término Urning para describir a los hombres que amaban a otros hombres y defendió que su inclinación no era un vicio, sino un rasgo innato que merecía respeto. Contempla el coraje que implicaba pronunciar estas ideas en una época que consideraba cualquier desviación sexual como un síntoma de degeneración. Ulrich fue ridiculizado, perseguido y obligado al exilio, pero su obra plantó una semilla que germinaría con fuerza en el siglo siguiente. En Inglaterra, la persecución legal adoptó un carácter minucioso. La Ley de Enmienda de Ley Criminal de 1885, conocida como la Labouchere Amendment, penalizaba cualquier indecencia grave entre varones, incluso sin pruebas de contacto físico. Esta norma, tan vaga como implacable, permitió que la policía vigilara correspondencia privada y allanara domicilios ante la mínima sospecha. Fue precisamente bajo esta ley que se enjuició a Oscar Wilde. Su proceso no comenzó como una investigación oficial, sino como un intento del propio escritor de defender su honor. Tras ser acusado por el marqués de Queensberry de sodomita, Wilde presentó una demanda por difamación. Aquella decisión tuvo un efecto devastador. El juicio se volvió en su contra. Ante la mirada morbosa de la prensa, se leyeron sus cartas a Lord Alfred Douglas, poemas y dedicatorias que, por primera vez, mostraban ante el gran público un lenguaje de amor entre hombres. La condena fue implacable. 2 años de trabajos forzados, la ruina económica y el exilio que lo conduciría a la muerte. La era victoriana, que proclamaba su pureza, se alimentaba de un miedo profundo al desorden de los instintos. No solo los tribunales contribuyeron a la persecución. La naciente psiquiatría empezó a clasificar la homosexualidad como una inversión sexual. Richard von Cratevin publicó en 1886 su Psychopathia Sexualis, donde describió con minuciosidad toda clase de perversiones. Este manual se convirtió en referencia obligada tanto para los jueces como para los médicos, reforzando la idea de que el deseo entre personas del mismo sexo era una patología digna de estudio y corrección. Sin embargo, igual que en épocas anteriores, la clandestinidad alimentó la creación de espacios de resistencia. En las grandes ciudades surgieron círculos literarios y artísticos donde se compartían ideas, se intercambiaban libros prohibidos y se tejían alianzas que no solo eran sentimentales, sino también políticas. Berlín, Viena, París y Londres se convirtieron en escenarios donde la doble vida era una necesidad y a la vez una forma de desafío. Las mujeres que amaban a otras mujeres también encontraron modos de expresarse, aunque sus historias quedaron aún más veladas. La vida de Anne Lister, la terrateniente inglesa que escribió miles de páginas de diarios cifrados donde relataba con franqueza su atracción por otras mujeres, es una prueba de ello. Para proteger su intimidad,
empleó un código propio que no se descifró hasta el siglo XX. Resulta fácil evocarla sentada en su escritorio, anotando cada detalle con pulso firme, consciente de que esas palabras serían su único refugio. La época victoriana legó un legado contradictorio. Criminalizó con dureza el deseo homosexual, pero también permitió que surgieran los primeros discursos que lo definieron como identidad. La conciencia de pertenecer a una minoría perseguida empezó a consolidarse. Las cartas, los tratados médicos, los procesos judiciales fueron creando un archivo involuntario de vidas que se negaron a desaparecer. Al llegar el fin del siglo XIX, la modernidad ya no podía ignorar el debate. En cafés y periódicos se discutía si la homosexualidad era un crimen, una enfermedad o un derecho. Cada vez más personas empezaban a preguntarse si aquel estigma podría transformarse en causa común. Y así, mientras se encendían los primeros focos eléctricos en las ciudades europeas, prendía también una chispa de conciencia colectiva que estallaría con más fuerza en el siglo siguiente. El siglo XX trajo guerras, totalitarismos y avances científicos, pero también los primeros movimientos decididos a reivindicar la dignidad del amor homosexual ante el mundo. Si estás dispuesto a continuar, nos adentraremos en esa centuria convulsa, donde la pasión y la represión alcanzaron extremos que cambiarían la historia para siempre. Visualiza la entrada a un cabaret berlinés en los años 20. La música de jazz se mezcla con las carcajadas y el murmullo de conversaciones en múltiples idiomas. Por un instante, parecería que toda represión ha desaparecido. Berlín fue, durante el breve paréntesis de la República de Weimar, la capital de la vanguardia sexual y de una libertad sin precedentes en Europa. Allí florecieron clubes donde hombres y mujeres podían amarse sin fingir, periódicos que debatían la homosexualidad como un derecho y médicos pioneros como Magnus Hirschfeld, que defendieron la despenalización con un rigor científico y una pasión indomable. En 1919, Hirschfeld fundó el Instituto de Sexología, un espacio único donde se investigaba la sexualidad humana en todas sus formas. Su archivo de la minoría sexual recopiló historias personales, fotografías, testimonios y correspondencia que, por primera vez, daban voz a quienes la historia había condenado al silencio. Basta pensar en un joven que llegaba allí con miedo y esperanza, preguntándose si su deseo lo convertía en un monstruo, para luego escuchar la respuesta: no estás enfermo, no estás solo. Pero aquella libertad fue breve. Cuando el nazismo llegó al poder, clausuró el instituto, destruyó sus archivos y envió a miles de hombres acusados de homosexualidad a campos de concentración. Llevaban un triángulo rosa en la ropa, un símbolo que, décadas después, se transformaría en emblema de resistencia y orgullo. El régimen nazi persiguió con especial saña a quienes se apartaban del ideal ario de la virilidad y la procreación. Allí, el placer y la condena se fundieron en la tragedia más atroz del siglo. Tras la guerra, la represión no desapareció de inmediato. En muchos países europeos y en Estados Unidos, las leyes siguieron criminalizando el amor homosexual. Aún así, algo había cambiado de manera irreversible. La conciencia de pertenecer a una comunidad y de compartir un destino común comenzó a traducirse en activismo organizado. En 1948, el sexólogo Alfred Kinsey publicó su célebre informe Sexual Behavior in the Human Male, que reveló que las experiencias homosexuales eran mucho más frecuentes de lo que la moral oficial admitía. Ese dato rompió el mito de la excepción monstruosa y encendió un debate público sobre la naturaleza del deseo. Durante los años 50 y 60 surgieron asociaciones pioneras como la Mattachine Society en Estados Unidos y el Comité Internacional para los Derechos de los Homosexuales en Europa. Al principio, sus miembros se reunían en sótanos y apartamentos, conscientes de que la visibilidad podía costarles el trabajo o la libertad. Pero la determinación creció hasta convertirse en un movimiento que ya no podía silenciarse. El punto de inflexión llegó en 1969, con la rebelión de Stonewall. Durante una redada policial en el Stonewall Inn de Nueva York, clientes y activistas decidieron no ceder más al miedo. Aquella noche de resistencia encendió la chispa del orgullo moderno. Si prestas atención, aún parece oírse el eco de los gritos que rompieron décadas de silencio. No más. Desde entonces, las marchas del orgullo se multiplicaron por todo el mundo, y con ellas se consolidó la idea de que el amor homosexual no solo era digno, sino que merecía reconocimiento y respeto. El siglo XX cerró con avances que parecían impensables tiempo atrás: la despenalización en la mayoría de países europeos, la progresiva eliminación de la homosexualidad de los manuales psiquiátricos, los primeros derechos de pareja y una visibilidad pública que dio un nuevo lenguaje a la memoria histórica. Sin embargo,
Este progreso no borró del todo las huellas de la condena. Cada conquista convivió con nuevas formas de violencia, discriminación y prejuicio. Porque la historia no avanza en línea recta. Siempre se libra entre fuerzas opuestas, entre quienes quieren ampliar el horizonte de lo humano y quienes se aferran a viejos miedos. Tal vez te sorprenda pensar que todo empezó con relatos fragmentados. Un verso de Safo, una estatua de Antínoe, un proceso judicial contra Wilde, una danza clandestina en Berlín. Cada generación dejó un rastro de valentía y de dolor que hoy podemos reconocer con la lucidez que ellos no tuvieron el privilegio de disfrutar. Si miras atrás, comprenderás que la historia de los amores homosexuales no es una anécdota secundaria ni un simple catálogo de escándalos. Es la memoria de millones de vidas que se atrevieron a amar sin pedir permiso, aun cuando todo el poder establecido se empeñó en negar su humanidad. Hoy sabemos que el deseo no cabe en los márgenes de un decreto ni puede borrarse con una condena. Sobrevivió en los poemas, en las cartas secretas, en las lágrimas de quienes se abrazaban antes del exilio. Sobrevivió en cada corazón que comprendió que amar es, ante todo, un derecho inalienable. Y mientras sigas recordando estas historias, mientras nombres a quienes fueron silenciados, ese amor seguirá vivo. Porque ningún régimen, ninguna ley y ninguna moral podrá derrotar por completo el impulso más humano de todos. La necesidad de mirar a otro ser y decirle, con ternura o con fuego, te amo. Así concluye este viaje. Pero quizá, si cierras los ojos, aún puedas escuchar su eco. Un susurro que atraviesa los siglos y recuerda que el placer y la condena solo son dos nombres que la historia le puso a lo que nunca pudo contener: el amor.